Había una quietud en la sala que no parecía natural. No la que nace del orden o el decoro, sino la que resuena bajo la piel. Una tensión silenciosa donde todos tienen demasiado miedo de respirar mal. Aquella mañana de miércoles en el centro de Atlanta, el jurado había regresado. El juez había regresado al estrado, y la fiscalía prácticamente sonreía. Tras 12 largos años, Darius Cole estaba a punto de ser condenado a muerte por un doble homicidio, sin que nadie se hubiera suicidado en una década. Entonces, el perro ladró y todo se detuvo. No era solo un ladrido. Era un rugido profundo y gruñido proveniente del pecho de un pastor alemán negro y canela llamado Titán, un perro de servicio destinado en la sala del tribunal por seguridad. Hasta ese momento, Titán había permanecido inmóvil a los pies de su supervisor, con la mirada tranquila y el porte vigilante. Pero en cuanto el juez empezó a levantar los papeles del juicio, Titán se puso de pie, se agachó y se abalanzó sobre la mesa de la fiscalía. La gente gritó. A un miembro del jurado se le cayó el bolígrafo. El alguacil entró corriendo, pero Titán no atacaba. Arañaba con furia el maletín de cuero del fiscal de distrito Charles Linford. Y fue entonces cuando la sala quedó en completo silencio. 5 habían resultado en cadena perpetua sin libertad condicional. 2 eran casos federales de crimen organizado que misteriosamente fracasaron debido a la pérdida de pruebas. Ahora que se han recuperado las pruebas, las implicaciones eran enormes. El oficial Haynes se sentó con Titán en el estacionamiento del juzgado alrededor de las 11:30 de esa noche. El perro estaba tumbado en el asiento trasero de la patrulla, agotado, pero contento. Haynes se frotó detrás de la oreja. «Viejo genio», dijo. «Acabas de poner a todo el maldito sistema patas arriba». Titán resopló suavemente. Durante 7 años, Haynes le había confiado su vida a este perro, entre disparos, humo y rehenes. Pero no fue hasta hoy, hasta ese momento en el tribunal, que se dio cuenta de lo profundo que era el vínculo. Titán recordaba el olor de esa evidencia. Nunca le habían asignado el caso original de Darius, pero sí había estado presente en la escena de un robo relacionado. Mismo año, misma cuadra, mismo sospechoso. Titán había sido asignado al juzgado como parte de un nuevo programa piloto federal. De alguna manera, en algún rincón de su increíble olfato, Titán había almacenado el olor de la cadena desaparecida. Y cuando lo volvió a encontrar en el maletín de Linford, hizo lo que nadie más había hecho. Habló a su manera, y el mundo no tuvo más remedio que escucharlo. A la mañana siguiente, se convocó la audiencia de emergencia. Darius fue trasladado bajo fuerte custodia, pero se le permitió usar traje en lugar de mono. Por primera vez en más de una década, entró al tribunal no como un condenado, sino como un posible superviviente de la injusticia. La sala estaba abarrotada. Los equipos de prensa llenaban el pasillo. Los manifestantes portaban pancartas afuera. La jueza Patel tomó la palabra. «Estamos aquí para determinar la validez legal de la evidencia física recién recuperada relacionada con el caso número 411.897 y asuntos relacionados». Dijo que comenzaríamos con el testimonio del oficial Michael Haynes y su compañero canino, Titán. Haynes subió al estrado, nervioso pero firme, retirado del servicio activo. El C9 fue contratado para brindar apoyo en los tribunales, olfateando explosivos, ofreciendo protección durante juicios de alto perfil y aliviando extraoficialmente la atención pública recordándoles que la justicia a veces tiene sus límites. Describió la alerta de Titán. El maletín, la bolsa, el armario oculto, cada detalle, cada marca de tiempo. Claire Monroe la siguió, presentando quejas oficiales sobre pruebas retenidas, posible mala praxis fiscal, y exigiendo la anulación inmediata de la condena de Darius. Entonces, el sustituto de Linford, un nuevo fiscal adjunto, se puso de pie y pronunció el discurso que nadie esperaba. «Ya no nos oponemos a la moción o». La sala se llenó de asombro. La jueza Patel golpeó con su mazo. «Se anula la condena de Darius Cole a la espera de una nueva revisión. Señor Cole quedará en libertad bajo su propia responsabilidad con efecto inmediato». La sala del tribunal estalló. Darius rompió a llorar. Claire lo abrazó con tanta fuerza que no pudo respirar. Al fondo de la sala, Titán ladró una vez. Todos se giraron a mirar,
y en ese momento quedó claro. La justicia no solo se había impartido, había salido a la luz. Pero incluso cuando Darius salió del juzgado como un hombre libre, Claire no estaba celebrando todavía. Su administrador, el oficial Mike Haynes, había trabajado con Titan durante 7 años en 2 condados, varias unidades y un accidente automovilístico que casi les cuesta la vida. Titan había encontrado niños desaparecidos, descubierto cadáveres, olfateado armas enterradas en el lodo del pantano. Salió al pasillo e hizo una llamada. Queremos que hablaría, dijo. Linford no trabajaba solo. Y si esos contenedores son solo el principio, podríamos estar ante una red de corrupción mucho más profunda de lo que se cree. Al otro lado, una voz tranquila respondió. He estado esperando este momento. Tengo archivos que querrás ver, pero tienes que actuar rápido. Alguien ya está vigilando. La vieja oficina de correos de la avenida Edgewood llevaba mucho tiempo abandonada, tapiada con madera contrachapada y grafitis, con sus paredes de ladrillo desmoronándose por el paso del tiempo y el abandono. Pero a las 19:42, mientras el sol se ponía tras el horizonte de Atlanta, Claire Monroe estaba en la escalera de entrada con el teléfono bien apretado y la respiración aún más agitada. Toca 2 veces yo, le había dicho la voz esa misma tarde. Oh, espera, apenas había dormido desde la Victoria E. Darius estaba libre. Sí, pero la libertad no borró 12 años de cadenas. Y no borró el hecho de que alguien dentro del sistema había ocultado pruebas clave, manipulado juicios y escondido contenedores llenos de pruebas dentro de la pared de un tribunal. Necesitaba respuestas. Pero nunca, ni una sola vez, había reaccionado así en un tribunal. Y mucho menos así. Y según la voz al otro lado de esa críptica llamada, las primeras respuestas estaban dentro de este edificio. Llamó 1 vez, 2 veces. La puerta se abrió con un crujido. Dentro, el olor a moho y papel viejo impregnaba el aire. Una sola bombilla colgaba del techo, parpadeando cuando Claire entró en el estrecho pasillo. El hombre que esperaba al final llevaba una gorra descolorida de los Braves, una sudadera oscura con capucha y vaqueros. Estaba encorvado y su rostro ensombrecido. ¿Te llamas Re?, dijo sin ofrecerle la mano. ¿Eres Monroe? Sí. Señaló con la cabeza una mesa plegable en el centro de la habitación. Sobre ella había 2 cajas de cartón, ambas cerradas con cinta adhesiva con la palabra DA Internal, escritas en el lateral con un rotulador permanente negro. Salieron del almacén personal de Linford, dijo Ray. Un amigo mío de registros me avisó antes de que la cerraran. No pude quedármelo todo, solo lo que pude cargar. Claire abrió la primera caja y casi se le para el corazón. Las uñas de Titan arañaron con fuerza el lateral del maletín de Linford. El cuero se rasgó. Dentro había docenas de carpetas, algunas etiquetadas, otras no. Transcripciones de juicios, listas de información confidencial, fotos, declaraciones de testigos no oficiales. Algunas eran del caso de Darius, pero otras eran de casos no relacionados, nombres que no reconoció, fechas que abarcaban más de 15 años. Algunos estaban marcados como cerrados sin explicación. Otros como descartados con iniciales al lado. Esto es una bóveda, susurró. Ray Truss retiró los brazos. Es más que eso. Es una lista de asesinatos. Claire levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Ray se acercó. No eres el único abogado cuyos clientes han sido rastreados por Linford, pero eres el primero en hacer tanto ruido como para sacudir el maldito edificio. Estos archivos son de gente que Linford enterró. Gente que nunca tuvo una oportunidad. Y si empiezas a tirar de este hilo, su voz se redujo a un susurro. No solo arruinará su carrera, sino que hundirá a todo el maldito departamento. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Mike Haynes estaba de vuelta en la sede, completando su tercer informe de incidentes del día. Los papeles se desparramaron. Titan yacía a sus pies, roncando suavemente. Se cambió de actitud y sonrió. Causas más papeleo que cualquier otro perdedor que haya perseguido. La sonrisa se desvaneció al recordar la audiencia de esa mañana. La forma en que Titan ladraba al fondo de la sala. Dirigido, no al azar, enfocado en algo o alguien.
Y ese hombre, el tipo alto con traje azul marino, sentado en la última fila. No formaba parte de la prensa, no figuraba en la hoja de admisión de la sala, no habló con nadie. Pero cuando Titán ladró, se fue rápidamente. Y cuando Haynes revisó las grabaciones de seguridad más tarde, la cara del hombre aparecía siempre fuera de plano. Le molestaba mucho. Abrió una nota de incidente en blanco y escribió "Eda hombre no identificado presente durante la audiencia 814. Posible conexión con Linford o con un escondite de pruebas. Posible amenaza". La guardó por si acaso. A la mañana siguiente, toda la fiscalía de Atlanta estaba sumida en el pánico. Linford gritó algo incoherente, intentando alcanzar al perro, pero Haynes lo apartó de un tirón. «Sáquelo de mis cosas», ladró Linford. 3 abogados defensores más habían presentado mociones para la revisión del caso de Charles Linford. El Proyecto Inocencia de Georgia anunció una revisión formal de su historial judicial. Y a puerta cerrada, circulaban rumores de una investigación federal. Claire sabía que el tiempo apremiaba. Había pasado la noche revisando los archivos de las cajas de Ray. Uno en particular destacaba. Caso número 72431. Fiscal Vermelick Patterson Town. Melick había sido condenado en 2007 por el asesinato de un empleado de gasolinera en East Point. El mismo juez, el mismo fiscal, el mismo defensor público que gestionó la primera apelación de Darius. Pero la carpeta forense estaba casi vacía. Solo quedaba una página, con el sello prohibida su copia. Detallaba una muestra de ADN tomada en la escena del crimen que no coincidía con la de Malik. La muestra había sido marcada para análisis adicionales, pero el seguimiento nunca se presentó. El laboratorio cerró. «Creo que olió algo, señor», dijo Haynes con firmeza. Claire pasó los dedos por el borde del papel, con la bilis subiéndole a la garganta. Malik Patterson había sido ejecutado en 2018 y nadie había visto esta página hasta ahora. Hizo una llamada. «Ogamek, soy Claire, necesito un favoreo». Haynes respondió a la mitad del café. «Dímelo. Necesito que tú y Titán me encuentren en el centro. Hay algo que debemos verificar. Y traigan guanteseo». En la antigua comisaría de East Point, una estación desmantelada hace 5 años. Claire usó su placa legal para acceder a la sala de pruebas sellada. Una joven funcionaria municipal abrió la unidad, curiosa pero obediente. Dentro, bajo capas de polvo, encontró la caja original del caso de Patterson. Titán estaba tranquilo al principio, olfateando, recorriendo el perímetro. Luego, aguzó el oído. Se dirigió al estante trasero, tras filas de archivadores oxidados. Rascó una vez, 2 veces, y luego ladró con fuerza. A Claire se le aceleró el pulso. Haynes se agachó junto a Titán, iluminando con su linterna bajo el estante. Allí, oculto tras un panel falso en el suelo, había un sobre, sellado y sin etiquetar. Dentro, un pequeño frasco de vidrio envuelto en tela contenía una muestra de sangre etiquetada como munición desconocida. La jueza Patel, que había mantenido un control inquebrantable durante las 3 semanas del juicio, entrecerró los ojos. En 72.431. Claire maldijo en voz baja. Lo enterraron. Haynes levantó el frasco. ¿Crees que esto servirá de prueba? Si lo hace, dijo, acabaremos de demostrar que un hombre fue ejecutado con pruebas falsas. De vuelta en su oficina, Claire llamó a Darius. No sé cómo decirlo, empezó. Pero tu caso no es el único. Darius, sentado en el porche de su madre con una taza de té, asintió lentamente. Pensé que nada de esto se sentía personal. Se sentía sistemático. Lo era. Claire le habló de los archivos, los nombres, los patrones, Patterson. Luego hizo una pausa. Darius, creo que Linford solo era una parte. ¿Dices que hay más? Digo que alguien lo ayudó, alguien de mayor rango, alguien con acceso a pruebas, jueces, solicitudes de laboratorio, tal vez incluso a jurados. Se sentó en silencio, mirando la calle, y luego, en voz baja, dijo, «Cao. ¿Qué hacemos?» Claire no dudó. La abrimos de golpe, punto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, alguien más no.
En un elegante coche negro aparcado a 2 manzanas de la oficina de Claire, un hombre con traje azul marino vio cómo se apagaban las luces. Su rostro, iluminado solo por el brillo azul de su tableta. En la pantalla, Claire Monroe flaqueaba. Presionó un botón. «Señor Haynes», asegure a su perro inmediatamente. «La trampa Titán vuelve a aparecer». Una voz respondió. «Se acerca». La voz al otro lado era fría, controlada. Entonces era hora de recordarle lo que pasa cuando uno se esfuerza demasiado. A Claire Monroe nunca le había gustado que la siguieran. Era un instinto, un cosquilleo en la nuca. El silencio parecía demasiado intencional. Y en los últimos 2 días, esa sensación había regresado con toda su fuerza. Desde la noche en que abrió aquel sobresellado de la antigua comisaría de East Point, lo había sentido, un zumbido sordo de ojos sobre ella, de sombras que se movían medio segundo tarde. La puerta de su oficina crujió cuando antes no lo había hecho. La puerta de su casa, que siempre tiene cerrada con llave, había estado entreabierta esta mañana. Y ahora alguien la observaba. Aparcó a 2 manzanas de su cafetería habitual. Dejó el coche sin llave, con las ventanillas entreabiertas y sin llaves cerca. Caminaba deprisa, sin auriculares, fingiendo estar en una llamada. Pero su mente corría más rápido que sus pasos. Si lo que ella y el agente Haynes habían descubierto era real, y ella lo sabía, significaba que al menos un hombre ejecutado, Malik Patterson, había sido condenado injustamente basándose en pruebas ocultas. Y eso significaba que alguien poderoso tenía mucho que perder si Claire seguía investigando. No diga. Entonces, con la misma rapidez, se detuvo y se sentó, con la mirada fija en la bolsa, las orejas erguidas, ya no agresivo, solo insistente, concentrado como si intentara decir: decir. Pero la investigación no se detenía. Ya había hecho copias digitales de todos los archivos que Ray le había dado. Había subido la solicitud de la prueba de ADN para el vial de sangre que Titán había descubierto. Tenía un juramento del empleado que la ayudó a recuperarlo. Las fichas de dominó estaban listas. Ahora se trataba de evitar que se desviaran. Al otro lado de la ciudad, el oficial Haynes estaba sentado en una sala de conferencias con 2 agentes federales y un representante de la Fiscalía General de Georgia. Titán yacía a su lado, moviendo las orejas cada vez que se abría la puerta. «Les digo», dijo Haynes con voz firme, «ese perro encontró más pruebas en 2 días que todo su departamento en 10 años». Uno de los agentes arqueó una ceja. «¿Y crees que esto forma parte de algo más amplio?» «No creo saberlo». Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había cronologías, datos del juicio, fotos de los contenedores descubiertos tras el muro del juzgado, números de caso, referencias cruzadas, todo cuidadosamente documentado, todo conectado con Charles Linford. «Estás viendo un patrón», continuó Haynes. «Una serie de procesos manipulados. Mire, Joe». El agente Haynes se arrodilló junto al perro y metió la mano con cuidado en el bolsillo lateral roto. Pruebas perdidas que reaparecen por arte de magia. Y en el centro, Linford. Pero no actuaba solo. El fiscal general frunció el ceño. ¿Tienes nombre? No, pero Titán sí. Al principio se quedaron boquiabiertos hasta que Haynes sacó una captura de pantalla. Imágenes de vigilancia. Audiencia judicial. Titán ladrando hacia la última fila. Un hombre con traje azul marino saliendo antes que nadie. El mismo hombre que Claire vio cerca de la antigua estación, East Point, el día que recuperamos la muestra de sangre. No aparece en ningún registro judicial. Sin nombre ni identificación, pero Titán reacciona ante él de la misma manera que ante el maletín de Linford. El agente se inclina hacia adelante. ¿Crees que el perro recuerda su olor? Sé que sí. Esa noche, Claire se sentó con Darius Cole en el porche de su madre, tomando té dulce y escuchando el canto de los grillos en el silencio. «Yo no sé qué pasará después hoy», dijo Darius, mirando la acera. «Siento que me he metido en la historia de otra persona.
No fue así, dijo Claire. Llevas 12 años atrapado en el capítulo equivocado. Dios sonrió levemente. Lo que sacó no era un bloque de notas. No eran notas del caso ni un cargador de portátil. ¿Crees que ganaremos? Claire miró hacia la calle. Creo que ya lo estamos, pero ya no se trata de una sola victoria. Se trata de hasta dónde llega esto y de cuánta gente quedó sepultada bajo papeles corruptos y justicia falsa. Asintió. Quiero ayudar. Claire se volvió hacia él. ¿En serio? Tengo tiempo. Conozco el sistema. Ahora tengo voz. Y quizás si grito lo suficientemente fuerte, alguien como yo no termine en una caja. Claire sonrió. Entonces, hagamos ruido. Más tarde esa noche, Titán se despertó en sueños. No era raro que soñara. Sus piernas se movían nerviosamente, sus orejas se movían con fuerza. A veces resoplaba como si persiguiera algo en la oscuridad. Pero esta noche era diferente. Se incorporó de golpe y jadeó suavemente. Hannes levantó la vista de su portátil. ¿Qué pasa, chico? Titanium se dirigió a la puerta principal. Agachado. Hannes se quedó de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró por la mirilla. Nadie. Abrió la puerta con cautela, con la mano en su arma enfundada. Era una pequeña bolsa de pruebas con cierre hermético, ligeramente amarillenta, etiquetada con letra descolorida. Nada en el porche, nada en el césped. Entonces, bajó la mirada. Un sobre, sin nombre, sin marcas, solo un sobre blanco liso y sellado con cinta adhesiva transparente. Lo llevó adentro y lo puso sobre la mesa. Titán estaba sentado a su lado observándolo. Inés lo abrió. Dentro había una sola foto. Claire Monroe tomada desde el otro lado de la calle. Debajo, escrita con letras recortadas de revistas. O ella acaba, ella muere. Titán gruñó de nuevo, más fuerte. Y Inés supo entonces, sin lugar a dudas, que la sombra que todos habían estado sintiendo no era solo paranoia. Era real y se avecinaba. A la mañana siguiente, Claire no fue a su oficina. En cambio, se encontró con Hannes en un lugar seguro que había acordado con un contacto federal. Una vieja cabaña de guardabosques aislada al norte de Stone Mountain. Sin teléfonos ni wifi, solo papel, café y un pastor alemán impasible. Claire se sentó a la mesa de madera, mirando la foto. «Oh, que supongo que esa es nuestra respuesta», afirmó. Hannes asintió. Número de caso 41.897, propiedad de la Unidad de Escena del Crimen del Departamento de Policía de Atlanta, Pennsylvania. Dentro había un collar de cadena de plata cubierto de lo que parecía sangre vieja. Todos saben que los estamos siguiendo. ¿Tienen miedo? Son peligrosos, alzó la vista. ¿Y qué hacemos? Abrió una bolsa de lona. Dentro había expedientes, notas de vigilancia, la declaración jurada original de Ellen Ray, la cadena Titán encontrada. Todo lo que habían descubierto. Duplicados etiquetados en orden. Lo haremos público, dijo, antes de que puedan silenciarnos. Claire respiró hondo y asintió. Al mediodía del día siguiente, la noticia se había hecho pública. Un artículo de portada del Atlanta Journal-Constitution decía: «Ada un perro canino descubre pruebas en un caso de asesinato de hace una década. Se desentraña una condena injusta». CNN lo recogió en cuestión de horas. NPR le siguió. Las redes sociales se llenaron de hashtags como EgoJusticia para Darius Nigerio y Llega Titán buscando la verdad. El Departamento de Justicia anunció oficialmente una investigación federal completa sobre los casos de Charles Linford. Y Claire, de pie frente al juzgado con Darius a su lado, Titán a sus pies y una docena de cámaras apuntándola directamente. «No tuvimos suerte», dijo con voz clara y firme. Todos en la sala dejaron de respirar. Darius Cole no se movió. «Nos levantamos y somos honestos. Y cuando la verdad tiene dientes, las mentiras empiezan a sangrar». Titán ladró una vez. La multitud estalló, pero al otro lado de la ciudad, en una oficina sin identificación escondida entre una vieja cooperativa de crédito y una tienda de vapeo, un hombre con traje azul marino se ajustaba los gemelos. Otro hombre entró en la sala con un teléfono en la mano. «No se rendirá». El hombre del traje sonrió. «O entonces, es hora de recordarle quién dirige los tribunales.
Sacó un expediente. El rostro de Claire Monroe estaba en la portada. Claire Monroe nunca pensó que necesitaría seguridad personal, pero para el final de esa semana tenía 2 patrullas sin identificación circulando fuera de su casa, las llamadas de su oficina monitoreadas por el Departamento de Justicia, y Titan durmiendo a los pies de su cama como un siglo silencioso. No había pedido guardaespaldas, pero el agente Mike Haynes y su compañero canino se habían convertido en uno, le gustara o no. En el momento en que su foto y la amenaza de muerte aparecieron en su porche, todo cambió. «Eco, ya no estás paranoica, le había dicho Haynes. «Es un objetivo, Y Claire no discutió. No ahora. No con lo que estaban descubriendo. Desde que estalló la controversia mediática en torno a la liberación de Darius y la bóveda secreta de pruebas del tribunal, más de 17 nuevas mociones de la defensa habían inundado el sistema judicial del condado de Fulton. Había permanecido inmóvil durante la mayor parte del juicio, esposado, con las muñecas apoyadas en la mesa, vestido con un mono beige que decía «Iga recluso del condado de Fulton upon Toney». Tenía 36 años, condenado por un delito cometido a los 24. Y en menos de 72 horas, 2 de esos casos ya habían sido anulados. Uno de los hombres liberados tenía 19 años cuando fue arrestado. Ahora, a los 35, salió a la luz como un hombre libre sin idea de cómo vivir en un mundo que lo había superado. Pero lo más oscuro, su caso, al igual que el de Darius, había sido procesado por Charles Linford, y el testigo clave se había retractado misteriosamente, para luego desaparecer 2 días antes del juicio. Claire estaba abrumada por archivos. Había ocupado un bufete vacío que le había donado un amigo al otro lado de la ciudad. Sin logotipos en la puerta, sin letrero en el edificio, solo ella, una cafetera usada y docenas de cajas con nombres. Hombres y mujeres que habían estado en prisión, o aún lo estaban por casos que ahora corren el riesgo de ser manipulados. Pero algo faltaba. Empezaban a surgir patrones. Las líneas de tiempo se alineaban. Pero la conexión final, la persona que había ayudado a Linford a ocultar todo esto, seguía siendo un fantasma hasta que Titan encontró la nota. Ocurrió una noche tarde. Claire acababa de terminar una entrevista con un hombre cuyo hermano había muerto en prisión tras 2 años de una condena que nunca debió cumplir. Se recostó en su silla, agotada, y cerró los ojos un instante. Entonces oyó a Titan gruñir, bajo, corto y concentrado. La fiscalía lo había retratado como un narcotraficante de barrio, que perdió la cabeza durante un robo fallido y dejó 2 muertos. Se incorporó. Titan estaba de pie en la esquina del fondo de la sala, con la nariz pegada a la pared de yeso. Mike Haynes, sentado frente a ella, dejó caer su café y corrió hacia ella. Esa es su postura de alerta. Se arrodilló, pasó los dedos por el zócalo y se detuvo. Allí, pegado con cinta adhesiva debajo del estante de la esquina, había un sobre manila, sin nombre. Dentro, una nota manuscrita, temblorosa y apresurada. Linford no trabajaba solo. Revisé el expediente sellado número 499. Solo un juez tenía acceso. Debajo, una fotocopia de una orden judicial de 8 años atrás, firmada por el juez Peter L. Warwick. Claire parpadeó. Warwick, está jubilado. No. Haynes corrigió. Lo han ascendido. Ahora es juez de la Corte Suprema de Georgia. Se le revolvió el estómago. A la mañana siguiente, Claire y Haynes se reunieron con 2 agentes del Departamento de Justicia en una oficina segura del centro. La fotocopia estaba extendida sobre la mesa entre ellos. Pero siempre había habido algo extraño en el caso. Pruebas faltantes, declaraciones contradictorias de testigos, la extraña desaparición de un técnico forense clave 2 días antes del juicio original. Y ahora la pieza más grande que faltaba. El collar de cadena visto por última vez en una de las víctimas.
Estaba en una bolsa de pruebas cuya existencia nadie sabía, sacada del maletín del fiscal principal. Expediente 499, repitió un agente, hojeando un archivo digital, sellado, sin siquiera estar marcado como de interés público. Está relacionado con Linford, dijo Claire. Te lo garantizo. El segundo agente negó con la cabeza. Si está sugiriendo que Warwick ayudó a ocultar condenas, no lo estoy sugiriendo, interrumpió Claire. Te lo digo, se inclina hacia adelante con voz tranquila pero feroz. Esto es más grande que un fiscal corrupto. Linford no solo escondió pruebas en un armario. Alguien le dio la tapadera para hacerlo. Un juez de alto rango y respetado que sabía exactamente cómo manipular expedientes, aprobar desestimaciones y mantener cosas ocultas. Los agentes intercambiaron una mirada. Entonces, el mayor asintió. Emitiré una citación para el expediente sellado, pero si Warwick está involucrado, se va a complicar rápidamente. Claire no se inmutó. Déjalo estar. Esa misma tarde, Darius visitó la oficina con 2 cafés y una carpeta en las manos. Pensé que te vendría bien la cafeína y un poco de magia, dijo con una sonrisa torcida. ¿De dónde salió? La voz del juez Patel resonó en la sala como un cristal. Linford tartamudeó. No tengo ni idea. Claire sonrió con suficiencia. Te estás volviendo buena en esto. Resulta que estar enojada y ser culta es una combinación letal. Le entregó la carpeta. Dentro había nombres, 5 en total, todos jóvenes, todos acusados, entre 2011 y 2014. Todos representados por defensores públicos. Todos tenían algo en común. Sus jueces eran Warwick, o su pupilo más cercano en el circuito. Una de ellas, una mujer llamada Tiana Graves, había sido condenada solo por oídas. Su apelación fue denegada en menos de 24 horas. Claire pasó el dedo por el nombre. Sigue en prisión. Darius asintió. 11 años después de una condena de 15, por drogas, primer delito, sin antecedentes, sin pruebas sólidas. Claire se puso de pie, con el corazón acelerado. Empezamos con ella. Esa noche, Claire recibió un mensaje en su línea privada. Sin identificador de llamadas, solo una voz. Está jugando con fuego, señora Monroe. Eso no me pertenece. Nunca había visto ese objeto en mi vida. El oficial Haynes no lo miró. Cree que esto es justicia, pero es una misión suicida. Los jueces no se rinden fácilmente. No caen, se entierran. Entonces se cortó la comunicación. Claire miraba su teléfono. Titán se levantó de su lugar cerca de la ventana. Miraba fijamente la puerta. A las 4:03 AM. Sonó la alarma de incendios en el edificio de oficinas. Claire, Hannes y Titán bajan corriendo por la escalera trasera hacia el callejón. El humo llenaba el segundo piso. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos. El incendio era pequeño, pero sospechoso. Los bomberos informaron más tarde que el incendio comenzó cerca del armario trasero, donde Claire guardaba las copias físicas originales de la nota de Warwick y los registros de pruebas de Patterson. ¿Coincidencia? Ya nadie lo cree. Claire estaba sentada en la acera, con los hombros encorvados, sujetando la correa de Titán mientras los bomberos agotaban el agua sobre papel quemado y paredes ennegrecidas. «Esto es la guerra», exclamó. Haynes se sentó junto a Heather. Así que, a luchar yo. Eco, señora. Titán alertó sobre esta bolsa por algo. Al mediodía del día siguiente, Claire convocó una rueda de prensa. De pie frente al Capitolio del estado de Georgia, flanqueada por Darius Haynes y 2 de los hombres recién liberados de los casos anteriores de Linford, habló al micrófono con una claridad inquebrantable. Durante más de una década, personas inocentes fueron enviadas a prisión, o peor aún, porque quienes juraron defender la justicia la usaron como arma. Y ahora tenemos razones para creer que esta corrupción llegó a las más altas esferas de Georgia. Las cámaras hicieron clic. Los periodistas se acercaron. Claire levantó la esquina chamuscada de la orden judicial de Warwick, rescatada del fuego. No nos dejaremos intimidar. No nos silenciarán. Si los muros de la justicia están tan podridos, los derribaremos y construiremos algo mejor. Tras ella, Titán ladró fuerte y agudo, como diciendo, «Ega intenten detenernos yo».
Pero en una oficina oscura, en lo alto de la ciudad, un hombre en bata se sirvió una copa. Peter Warwick contemplaba el horizonte de Atlanta con la mandíbula apretada. Había trabajado demasiado. Había ascendido demasiado alto como para caer ahora. Se están volviendo atrevidos, afirmó. Si esto es lo que creo, tenemos un grave problema de cadena de custodia. Al otro lado de la sala, otro hombre, alto y silencioso, con traje azul marino, observaba sin pestañear. ¿Qué quieres hacer, Joe?, preguntó. La voz de Warwick era tranquila y fría. Que caben, que griten. Cuando llegue el momento, corta el oxígeno. Los jueces no son condenados, hijo. Les recuerdan. El día que Claire Monroe entró en la Corte Suprema de Georgia, no llevaba armadura. Llevaba su verdad. Sin maquillaje, sin blazer caro, solo una desgastada cartera de cuero llena de documentos que nadie esperaba volver a ver. Y Titán a su lado, con la cola baja y alerta, como siempre estaba cuando el peligro acechaba. El edificio de la capital se alzaba sobre ella como una vieja herida que nunca sanaba. Suelos de mármol, salones pulidos y retratos de hombres que jamás habían perdido un juicio. Pero Claire no estaba allí para ganar. Estaba allí para exponer. Y con la nación observándola, se aseguraría de que el sistema finalmente se mirara al espejo. La audiencia formal no tenía precedentes. Una junta de investigación judicial había citado al juez Peter L. Warwick. En primera fila, la madre de Darius rompió a llorar. El mismo hombre que una vez presidió cientos de casos estatales. El mismo hombre, ahora acusado de incitación a la fiscalía, supresión de pruebas y manipulación judicial en al menos 9 condenas conocidas relacionadas con Charles Linford. La junta no citó a Warwick a declarar. Llamaron a Claire, y ella estaba lista. Dio un paso al frente, puso la mano sobre la Biblia y prestó juramento con Titán sentado tranquilamente bajo sus pies. No se permitían cámaras en la cámara, pero los reporteros llenaban cada banco del exterior. Empezó con Darius. Les habló de la cadena perdida, del perro que la olfateó. Les entregó expedientes, declaraciones juradas, fotocopias de documentos triturados, rescatados del incendio que alguien intentó usar para borrar la verdad. Luego hizo una pausa y dijo algo inesperado. Ahora no estoy aquí para destruir su tribunal. Estoy aquí para que sea honesto. El juez Warwick no estaba en la sala, pero su abogado sí. Un hombre corpulento con un traje aún más corpulento, que intentaba descartar cada expediente como coincidencia, cada testigo como un error de memoria, cada caso como legalmente resuelto. Claire no discutió con él. Dejó que Titán lo hiciera. En el momento en que el hombre intentó desestimar la alerta del perro en el tribunal años atrás como un problema de comportamiento, Titán ladró fuerte, profundo, penetrante, y la sala se quedó en silencio. Casi cree que los perros son solo animales. Esta historia podría hacerle cambiar de opinión. Claire se inclinó hacia el micrófono. Puedes negar a la gente, puedes negar archivos, pero no puedes negar el instinto. Y este perro supo la verdad antes de que nadie se atreviera a decirla. Afuera, Darius esperaba. Ya no estaba solo. Otros 5 hombres exconvictos y recientemente exonerados lo acompañaban. Uno sostenía un cartel. Otro llevaba a su hija a hombros. Todos llevaban camisetas que decían: la justicia no caduca. Los periodistas hicieron preguntas, tomaron fotos, pero Darius lo mantuvo simple. No estamos aquí para vengarnos, dijo. Estamos aquí para que el próximo chico del barrio equivocado no acabe enterrado tras el ascenso de alguien. A puerta cerrada, la junta deliberó durante horas. Claire estaba sentada en un banco afuera. Titán se acurrucó junto a ella. No habló, no miró su teléfono, solo miró al suelo, recordándole a cada voz entrecortada al otro lado todas las llamadas de prisión que había recibido. Si cree que la justicia siempre funciona como debe, bueno, suscríbete ahora al canal de YouTube Heroes for Animals para no perderte lo que sigue en esta increíble historia de verdad, lealtad y un ladrido que lo cambió todo. A cada madre que dijo que él no lo hizo. A todos a quienes no les creyeron. A las 6:14 p.m. se abrieron las puertas de la cámara. Un secretario salió con un papel doblado. La Junta había hecho una recomendación a la Asamblea Estatal. El juez Warwick sería destituido y remitido a una investigación penal federal. Claire no sonrió.
Simplemente respiró. Por primera vez en años, parecía real. Las consecuencias no se hicieron esperar. En una semana, Warwick renunció por motivos de salud. Se nombraron 2 jueces más en la investigación, que se estaba ampliando. Charles Linford, ya destituido, fue arrestado por obstrucción a la justicia y conspiración. Se reabrieron oficialmente 7 casos. Se anularon 8 condenas. Se alcanzaron 3 acuerdos por homicidio culposo. Y Titán recibió una medalla. La ceremonia fue pequeña, celebrada en un parque de la ciudad bajo el sol de Georgia. Los niños corren en círculos. La música sonaba por los altavoces a todo volumen, y una multitud se reunió mientras el agente Mike Haynes sujetaba la correa del perro que lo atrapó todo. La sala del tribunal se sumió en el caos. El juez Patel ordenó la incautación de la bolsa de pruebas. Claire estaba junto a ellos mientras el alcalde colocaba una estrella dorada en el collar de Titán. No persiguió a ningún sospechoso, dijo el alcalde. No saltó a través del fuego, pero lo que hizo fue escuchar. Y eso, amigos míos, salvó vidas. Titán meneó la cola una vez y luego se echó como si nada. Claire se sentó al borde de la multitud más tarde, con los pies en la hierba, observando cómo un grupo de adolescentes pedía acariciar a Titán. Él no se movió, solo les lamió las manos y dejó que abrazaran su grueso cuello. «Ahora eres una especie de héroe», dijo Haynes, sentado a su lado con un plato de papel con barbacoa. «Y siempre lo fue», respondió Claire. «Y a los demás nos alcanzamos yo». Haynes asintió. «Tom, ¿alguna vez pensaste que llegarías tan lejos yo?» Claire miró a la multitud. «La libertad, los niños, los perros yo. Y ganó yo», dijo. Pero, me alegro de haberlo hecho hoy». Esa noche, de vuelta en casa, Claire metió en un marco la nota original que lo inició todo, la que Titán le había dado. Junto a ella, colocó el recorte de periódico de la liberación de Darius, y a un lado, una foto de Titán de pie frente al juzgado, con la boca abierta, ladrando a medias y meneando la cola. La colgó en la pared de su oficina con una sola palabra escrita debajo. «Hereda verdad. Queremos agradecerles por seguir esta historia hasta el final». Asuntos Internos escoltó al oficial Haynes y a Titán a una sala de interrogatorio segura. En Héroes por los Animales, creemos que cada voz importa, incluso cuando proviene de 4 patas y un ladrido que no será ignorado. Titán nos recordó que, a veces, el sonido más pequeño en la sala del tribunal puede desmentir las mentiras más grandes. Ahora les preguntamos, ¿cómo creen que se ve la justicia? ¿Es un tribunal, una voz, un perro? Nos encantaría leer su opinión en los comentarios. Y si esta historia los conmueve, consideren suscribirse a Héroes por los Animales para apoyar historias reales sobre animales increíbles que marcan la diferencia. Hasta la próxima. Manténganse valientes. No se dejen llevar y confíen siempre en sus instintos. La abogada defensora de Dariosa, una joven llamada Claire Monroe, exigió la suspensión inmediata de la ejecución y presentó una moción de nulidad del juicio en menos de 1 hora. Al mediodía, la cadena había sido escaneada y analizada. Se confirmó que la sangre coincidía con la de una de las víctimas, Emily Ruiz, de 17 años, quien, según se dice, luchó contra su asesino antes de morir. Pero esa no fue la verdadera sorpresa. La verdadera sorpresa llegó cuando revisaron los registros de custodia. Esa evidencia se había registrado como destruida, específicamente en un incendio en un almacén ocurrido en 2015. Ese incendio arrasó con cientos de documentos archivados del caso. Todos asumieron que el collar se había perdido para siempre. Y sin embargo, allí estaba, guardado en silencio en el bolsillo de un fiscal que juraba no tener ni idea de cómo había llegado allí. De vuelta en su celda, Darius miraba fijamente la pared de hormigón, parpadeando lentamente. «Le dije que no lo hice», le dijo en voz baja a Claire, quien había corrido a verlo esa noche. «Lo he dicho todos los años, en cada carta, en cada apelación. Nadie me escucha. Pero ese perro sí me escucha». «Intilla variare ora solo la salute me conada rolio la cardiaria en peleración de rebasios». Todavía con sus tacones y su blazer de juzgado, parecía no haber dormido en una semana.
Puso su mano sobre la de él. No sé de qué te acaba de salvar Titán, dijo, pero esto se ha vuelto más grave que tu caso. Mientras tanto, Linford había guardado silencio. Sin prensa, sin declaraciones, pero Titán no había terminado. A las 3:42 p.m., mientras el oficial Haines se preparaba para sacar a Titán a pasear antes de cambiar de lado, el perro de repente sacudió la cabeza con las orejas hacia adelante. Empezó a ladrar de nuevo. No en la oficina de Linford, ni en la sala de pruebas, sino en un armario cerrado del conserje justo al lado del pasillo principal. Cuando Haines lo abrió, al principio no encontró nada inusual, pero Titán lo empujó, olfateó la pared de paneles y arañó. Esta vez, se oyó un tintineo metálico detrás de la pared. Haines pidió refuerzos. Lo que encontraron dentro del panel falso revelaría el caso por completo. El oficial Mike Haines había visto cosas extrañas en sus 15 años en la policía, pero jamás imaginó que estaría arrodillado en el armario de un conserje en el juzgado del condado de Fulton, linterna en mano mientras su compañero canino retirado, Titán, arañaba un trozo de yeso como si le fuera la vida en ello. «Titán», dijo en voz baja, «¿qué demonios acabas de encontrar?» Los arañazos cesaron. Titán se quedó quieto, con la nariz pegada a una estrecha línea vertical del panel, las orejas tiesas y puntiagudas, la cola baja y recta. Esa era su señal. Había algo oculto. Mike retrocedió y avisó por radio. En 10 minutos, un pequeño equipo de seguridad y asuntos internos del juzgado se le unió, junto con la propia jueza Patel, aún con su toga. Nadie se arriesgaba después de lo ocurrido esa mañana en el juzgado. Un equipo de mantenimiento retiró el panel falso con cuidado. El panel de yeso había sido resellado recientemente. El compuesto fresco era casi invisible a simple vista. Tras él, se abría una estrecha cavidad de unos 60 centímetros de profundidad y 1.2 m de ancho. Dentro había 3 contenedores de plástico sellados, apilados apretadamente, cada uno con una etiqueta que decía «Lleva prueba confidencial del caso E». El juez Patel observó las marcas. Esos parecen contenedores originales de la escena del crimen. El agente Haines abrió el contenedor superior. Dentro había un fajo de bolsas de evidencia, viejas, quebradizas, amarillas y con etiquetas descoloridas. Había camisas ensangrentadas, relojes rotos, un celular en una caja destrozada, artículos que habían sido declarados desaparecidos, comprometidos o destruidos en varios casos, incluyendo el de Darius Coles. Todos se quedaron paralizados. «Esto no debería existir», dijo uno de los investigadores del IA en voz baja, y Titán, con la mayor serenidad, se tumbó junto a la cavidad abierta y apoyó la cabeza en sus patas. Misión cumplida. La noticia no tardó en difundirse. Esa noche, los periodistas estaban acampados en las escaleras del juzgado. El Atlanta Journal-Constitution publicó un titular de última hora. Se encontró un alijo secreto de evidencia dentro del juzgado del condado de Fulton, vinculado a los casos del fiscal Linford. En la oficina del fiscal, cundía el pánico. Charles Linford no había hecho ninguna declaración pública desde que Titán descubrió el collar en su maletín. Ahora, con el descubrimiento de los contenedores ocultos, fue puesto bajo licencia administrativa inmediata. Su asistente personal, Ellen Ray, fue interrogada. Se derrumbó en 1 hora. Según los registros de la entrevista, Ellen admitió haber ayudado a Linford a reorganizar y archivar material antiguo alrededor de 2016, tras el incendio del almacén que supuestamente destruyó cientos de expedientes sin resolver. Lo que desconocía hasta entonces era que él había estado acumulando pruebas físicas en una pared falsa dentro del juzgado. «Pensé que solo eran copias de seguridad», dijo. «Me dijo que eran cosas viejas que no se podían volver a archivar. No pensé que las usara». Cuando le pregunté si alguien más lo sabía, dudó. «Hay alguien más», susurró. «Pero no sé su nombre. Solo lo vi una vez. Un hombre de traje azul, bien afeitado, alto. Se encuentra con el señor Linford en el mismo armario del conserje. Me pareció extraño, pero mantuve la calma. De vuelta en su celda, Darius Cole estaba sentado frente a su abogada, Claire Monroe, con los ojos muy abiertos mientras ella leía las noticias en desarrollo. «¿Ves esto?», dijo, deslizando su portátil sobre la mesa.
Él miró fijamente la pantalla. Un nuevo vertido de pruebas podría afectar a más de 20 casos, dicen las fuentes. No sé si llorar, dijo finalmente, o enfurecerme. Claire no sonrió. Parecía agotada. La suspensión se mantiene por ahora. El juez Patel convocará una audiencia de emergencia mañana para discutir el contenido de los contenedores. Con suerte, esto no solo te exonerará, quemará todo lo que Linford construyó. Les dije, reiteró. 12 años, les dije. Se inclinó hacia adelante. Darius, aún no hemos terminado. El collar fue solo el principio. Hay algo más grande aquí, y creo que Titán lo sabe. Parpadeó. ¿Confías más en un perro que en el sistema? No dudó en ese momento. Sí, ese perro es el único que ha dicho la verdad. En el juzgado, anoche, comenzó una segunda búsqueda. Los registros de mantenimiento confirmaron que el armario donde se encontraron los contenedores no había sido objeto de ninguna reparación estructural en más de una década, sin renovaciones ni entradas especiales. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia de 2017 muestran que Linford accedió a él fuera del horario laboral más de 30 veces durante 6 meses. Asuntos Internos estaba elaborando una cronología. Cada contenedor correspondía a un caso penal diferente. 3 de ellos habían terminado en penas de muerte.